Hola chicos, ¿cómo están todos? Espero que anden bien. Seguimos en esta cuarentena que se hace larga, larga, larga. Pero bueno, acá estamos encerrados en casa porque tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y también, como dije antes en un video anterior, a toda nuestra familia, ¿sí? Yo les cuento que en los tiempos libres que tengo, lo que hago a veces es hacer algunas maquetas, o alguna escenografía para estos cochecitos que tengo por acá y que ustedes están viendo en la pantalla, porque bueno, es algo que me distrae. Colecciono autitos, ¿sí? El maestro grandulón colecciona autitos y bueno, en el tiempo libre con los materiales que por ahí tengo, trato de reciclarlo, un poco de cartón, un poco de cartulina, témperas y demás. Y bueno, hago con todo eso una especie de maqueta donde pueda ir quedando cada uno de estos coches, ¿sí? Así que si vos tenés algún hobby, tenés alguna sugerencia para darme a mí o para darle a tu compañero, podés escribirme al modo y podés contarme entonces qué haces para distraerte un poco durante estos días. Y capaz que yo termino copiándote a vos, ¿sí? Bueno, habiendo dicho esto, vamos a hablar un poco ahora sobre la sociedad colonial en América, cuando América, ¿sí? Era un territorio que le pertenecía a los españoles. ¿Sí? En el video anterior estuvimos viendo acerca de cómo España organizó el territorio en virreinatos y también algunas reformas que hicieron los reyes Borbones. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de la sociedad y cómo estaba conformada la sociedad allí en la colonia española, acá en América, hace ya varios siglos atrás, ¿sí? En primer lugar, podemos decir que había un grupo que era el de los españoles y criollos, ¿sí? Vuelvo a repetir, el primer grupo estaba conformado por españoles y criollos y eran denominados de alguna manera los blancos. Ellos eran los que gozaban de mayores beneficios y eran los que tenían la mayor cantidad de privilegios. Tenían básicamente una buena vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían grandes tierras, los cuales producían riquezas, porque se dedicaban al comercio, y porque podían acceder a cargos muy importantes, ¿sí? Terminaban siendo funcionarios dentro de este virreinato, ¿sí? Pero claro, los criollos también podían en un momento llegar a tener cargos de funcionario público acá en la colonia, pero con el tiempo van a ir siendo desplazados por los españoles gracias a estas reformas que realizaron los Borbones. Es decir, los Borbones, una de las tantas reformas que hicieron fue colocar en estos cargos importantes de gobierno a los españoles, ¿sí? Mientras que los criollos de a poco fueron siendo desplazados. Ahora, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de españoles que nacieron en estas tierras americanas, ¿sí? Vamos de nuevo, los criollos eran los hijos de los españoles, ¿sí? Nacidos acá. Es decir, con el tiempo, estos criollos se fueron sintiendo más americanos que españoles de alguna manera y empezaron a reclamar por qué nosotros no podemos acceder a esos cargos importantes de gobierno, mientras que los españoles sí podían hacerlo. Entonces, tanto españoles como criollos formaban parte de este primer grupo beneficiado, ¿sí? Privilegiado, que lograba acumular riquezas. Pero con el tiempo, los criollos se van a ir poniendo un poco más conflictivos con respecto a los españoles y como que va a haber una separación entre españoles y criollos. Y vamos a ver que esto va a traer consecuencias muy importantes allí por 1810 aproximadamente, y alguno en este momento sabrá, recordará qué sucedió en 1810. Es decir, que dentro de este grupo de españoles y criollos llamados blancos va a haber un conflicto, va a haber una tensión que va a dar como resultado algo muy, pero muy importante que sucedió aquí en Buenos Aires. ¿Sí? Recordemos que nosotros en las ciencias sociales dijimos que un hecho trae como consecuencia
otro hecho, ¿sí? Cosas que suceden en un lugar ocasionan otros hechos en otros lugares, ¿sí? Todavía tenemos que estudiar mucho más, porque vamos a ver que algo que sucedió en Inglaterra también va a traer repercusiones acá en América. Algo que sucedió en Francia también va a traer consecuencias acá en América. Pero cada hecho dijimos que ocasiona algo muy importante alrededores o en otros lugares quizás un poco más alejados. Bueno, este conflicto que hay entre españoles y criollos, o que va a haber entre españoles y criollos con el tiempo, va a traer como consecuencia una revolución muy, pero muy importante, ¿sí? Pero entonces recordemos, el primer grupo, conformado por españoles y criollos, era el más privilegiado, era el que tenía una mejor vida, por así decirlo, ¿sí? Vamos a un segundo grupo, el grupo de los indígenas, ¿sí? Los indígenas eran los subordinados, es decir, en general el indígena trabajaba para el hombre blanco, para españoles y también para criollos. ¿Dónde trabajaba? Trabajaba en los campos que españoles y criollos tenían muchas veces, y otros trabajaban también en las minas, ¿sí? Entonces, ellos trabajaban básicamente para el primer grupo denominado blancos, ¿sí? Incluso llegaban a pagarle un tributo a los españoles, es decir, una suma de dinero que de alguna manera estaban obligados a pagar, y era una manera, también era una forma de reconocer, ¿sí?, que el español era su amo, por así decirlo, ¿sí? Era una manera de reconocer que era su señor y que ellos estaban bajo subordinación a este grupo de españoles. Entonces los indígenas trabajaban para los blancos, aunque hubo algunos grupos indígenas que eran los que habitaban básicamente en la Patagonia, es decir, lo que hoy sería Neuquén, Chubut, Santa Cruz y más al sur, ¿sí? Y también aquellos grupos de indígenas que vivían en lo que hoy es la llanura pampeana, es decir, parte de Buenos Aires, parte de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, y también otros grupos de indígenas que se ubicaban en lo que hoy actualmente es la llanura chaqueña, es decir, Chaco, Formosa, parte de Santiago del Estero y demás. Los grupos indígenas que vivían en estas tres zonas pudieron de alguna manera permanecer al margen de esta subordinación a los españoles, ¿sí? Es decir, se mantuvieron dentro de todos, continuando como pudieron con su vida que hacían antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Es decir, no estaban subordinados a este grupo de blancos, es decir, no pagaban un tributo a este grupo de blancos, ¿sí? Se mantuvieron un poco, como quien dice, fuera del dominio español. Entonces repetimos, si bien la mayoría de los indígenas sí estaba subordinada al primer grupo, hubo otros que se ubicaban en lo que hoy es la llanura chaqueña, la llanura pampeana y la Patagonia de nuestro país, que pudieron estar todavía al margen de este dominio español. Pero eran pocos, no eran muchos. La mayoría, ya dijimos, trabajaba para españoles, ¿sí? Y por último tenemos el tercer grupo, que era el grupo de los africanos, ¿sí? Era gente que había sido traído por la fuerza desde un lugar tan lejano como es el África. Y ellos eran esclavos. Es decir, no tenían casi ningún tipo de derechos. No podían elegir para quién trabajar, ni de qué trabajar, ¿sí? Ni dónde vivir, básicamente. Entonces, algunos se dedicaban a tareas domésticas, otros realizaban algunas artesanías, pero básicamente no tenían ningún tipo de derechos, ¿sí? Entonces este era el grupo más desprotegido, el grupo más dejado de lado, ¿sí? Los indígenas, me olvidé de decirlo, también había algunos que vivían en las ciudades y que no vivían allí en el campo, no vivían en las ciudades, algunos, y también realizaban algunas tareas como pueden ser la de vendedor ambulante y la de producir algunas artesanías, al igual que el grupo de los africanos. Pero podríamos decir que los indígenas estaban
un poco mejor que este grupo que era el de los africanos, ¿sí? Entonces, tenemos tres grupos. Un grupo más privilegiado, que es el de los españoles y criollos, donde después ya dijimos que los criollos van a entrar en conflicto con los españoles. Los criollos eran los hijos de españoles que habían nacido en estas tierras americanas, ¿sí? Recordemos que también los españoles querían este monopolio comercial, es decir, que solamente se pudiera comprar y vender productos a España, que solamente se pudiera hacer negocios, por así decirlo, con España, porque muchos de estos españoles, como dijimos, eran comerciantes y esto les favorecía, mientras que los criollos decían, no, nos gustaría que hubiera más libertad para comerciar. ¿Con quiénes queríamos comerciar? Con otros países. Entonces los criollos decían, nos conviene más hacer negocios también, comprar y vender productos con otros países y no solamente con los españoles, ¿sí? Entonces esto también produjo un conflicto con los españoles. Más allá de eso, repetimos, españoles y criollos eran los que tenían una mejor vida, los que mejor la pasaban, por así decirlo, ¿sí? Eran los más privilegiados. Un segundo grupo era el de los indígenas y un tercer grupo totalmente dejado de lado, ¿sí? Con respecto a derechos, era el grupo de los africanos, lo cual nos lleva a afirmar de que la sociedad colonial era muy desigual, es decir, no había igualdad de derechos, había muchas jerarquías, había gente que quedaba muy postergada, muy dejada de lado. Había pocos, perdón, que estaban muy beneficiados y había otro sector muy importante que no tenía básicamente nada. Esta era la sociedad allí en la colonia, allí en América cuando, vuelvo a repetir, pertenecíamos al dominio español, ¿sí? ¿Qué pasó con estos grupos? Bueno, ya dijimos que los criollos y los españoles van a entrar en conflicto y esto va a dar como lugar una revolución muy importante algunos años después del 1800. Pero además, las autoridades no querían que estos tres grupos empezaran a mezclarse. Sin embargo, y a pesar de eso, empiezan a mezclarse, ¿sí? Por ejemplo, los blancos se podían unir a las africanas, ¿sí? Y de la unión de blancos con africanas nacían sus hijos que eran llamados mulatos, ¿sí? Lo mismo sucedía con los blancos que también se unían a los indígenas, entre ellos se unían y surgía un nuevo grupo que eran sus hijos llamados mestizos. Y también sucedía algo muy similar entre los africanos y los indígenas. Cuando se unían ellos, ¿verdad? Sus hijos eran llamados zambos. Es decir, que de la unión de estos grupos salen, podríamos decir, tres grupos más, que eran los mulatos, mestizos y los zambos, ¿sí? Sin embargo, este orden continuaba siendo muy fuerte y los privilegiados seguían siendo básicamente los mismos. Esta era la sociedad, esta era la manera en que se vivía allí en la colonia. Había tres grupos muy, pero muy diferenciados y vuelvo a repetir, no había igualdad de derechos, había algunos que estaban mucho mejor que otros, ¿sí? Bueno, a partir de esto, lo que se vendrá después, como dijimos, son algunos cambios importantes, ¿sí? Entran en conflicto algunos de estos grupos y algo va a suceder pasando el año 1800, ¿sí? Algo que quizás nosotros ya lo estamos pensando en este momento y ya lo estamos recordando porque seguramente lo habremos estudiado años anteriores. Bueno, de esta manera vamos avanzando un poco en el conocimiento de la vida allí en el virreinato, no solamente del Río de la Plata, sino antes del virreinato del Río de la Plata, cuando este territorio argentino formaba parte de lo que se conocía como Virreinato del Perú. Pero básicamente estamos viendo que esta era la sociedad en toda la colonia española aquí en América, ¿sí? Así que bueno, por ahí les mando algún enlace, algún link para otro video que nos hable todavía un poco más acerca
de la sociedad colonial y mientras tanto vamos trabajando con este video más el libro que yo voy fotografiando y voy enviándoles a cada uno de ustedes. Cualquier duda me preguntan. Y otra vez saliendo un poco de este tema de la sociedad colonial, recuerden que si me quieren contar qué están haciendo para divertirse en sus casas, yo voy a estar leyéndolo desde el modo con muchísimo gusto. Chau, chau a todos.